los vecinos de Providencia protestaran contra la decisión del gobierno actual que desestimó la construcción de la estación Eliodoro Yáñez del metro. Se abre el debate acerca de cuáles son los criterios a considerar para definir dónde se pone cada una de las estaciones. Claro, resulta que para el Ministerio de Transporte los análisis concluyeron que esa parada del metro no era socialmente rentable. Queremos conversar sobre este tema y nos acompaña el arquitecto de la Universidad Católica, Sebastián Grey, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Sebastián, buenos días. Hola, ¿cómo están? Hemos escuchado a algunos expertos apoyar la decisión del Ministerio y por otra parte criticar casi por frívola la demanda de los vecinos, casi un poco ridiculizando la postura, diciendo, bueno, si cada uno va a querer un metro en la entrada de su casa, ¿en qué estamos? ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista profesional, digamos, ya no del comentario y la chimuchina que uno puede leer en Twitter, donde todos somos expertos en todo? Me parece un debate muy importante y muy necesario, muy oportuno, y el caso de Providencia es un buen ejemplo para el resto de la ciudad de Santiago y eventualmente otras ciudades que se enfrenten a escenarios similares en el futuro. Es frívolo criticar, digamos, la discusión que se ha abierto en Providencia. El tema, en este caso, no es que Providencia sea una comuna más o menos rica, sino que el tema es realmente cómo vamos a proyectar la ciudad de Santiago de aquí a 30 años y de aquí a 50 años. Y lo que alegan los vecinos de Providencia, la municipalidad en realidad de Providencia, a mí me parece bastante juicioso y hay que considerarlo en profundidad. Y es simplemente el hecho de que Providencia es una comuna céntrica, ¿no? Relativamente densa, a la cual llegan todos los días aproximadamente 1 millón de personas desde la periferia a trabajar, ¿no? Ese ya es un dato muy importante. Por lo tanto, la densidad de la cobertura del metro en la parte más densa de la ciudad se justifica plenamente, ¿no? Y ese es un aspecto. El segundo aspecto importante es que donde la ciudad es más densa, efectivamente, el transporte público debe ser más denso. Y no tiene relación entonces con la riqueza. Fíjate que tú lo pones sobre el tapete. A mí la verdad es que no se me había ocurrido. No sé si los telespectadores en su casa. Pero claro, ahora que tú lo dices, uno piensa en las esquinas más costosas del mundo. Esquinas en Nueva York, en Londres. Y todas están servidas por el metro. O sea, pareciera ser que la riqueza relativa de quienes por ahí circulan no es necesariamente un tema a la hora de decidir dónde se pone o no se pone una estación. Es tema la proyección que uno hace de esa ciudad, como dije, a 30 años plazo o a 50 años plazo, que es precisamente lo que reclama la Municipalidad de Providencia. Porque hay un plano regulador, por ejemplo, que prevé que ciertas zonas, particularmente la avenida Pedro de Valdivia, se van a ir densificando cada vez más. Ya hay varias universidades en Pedro de Valdivia, servicios públicos, la misma municipalidad y otras dependencias estatales, en fin. Por lo tanto, todo justifica de que la cobertura del transporte público, pero particularmente el metro, porque el metro es muy difícil de hacer y el costo de la oportunidad es enorme, porque o se hace ahora o no se hace nunca más. Entonces, este es el momento preciso de proyectar la frecuencia, digamos, y la distancia entre estas estaciones. Un dato importante es que normalmente las estaciones de metro están separadas entre sí, en el centro de Santiago, por ejemplo, a no más de 500 metros. Sí. Y en este caso, con el trazado que propone Metro, las estaciones entre Irarrázaval y Suecia con Providencia estarían a 1900 metros. O sea, casi 4 veces. Entonces, no pensemos en los vecinos de Providencia, ¿no?, que se servirían de este metro. Pensemos en el 1 millón de personas hoy, y que van a ser más en el futuro, que quieren llegar a estas zonas de Providencia. Desde el punto de vista de la planificación urbanística, lo único que queda manifiesto de esto es que uno pone en duda al final quién toma o no toma decisiones en términos de que, a ver, aquí existe un grupo de personas que esté planificando la ciudad correctamente, desde el punto de vista del metro, la discusión que se generó por el Costanera Center y el Titanium, lo que pasa también con el tema, por ejemplo, del aeropuerto de Santiago. Hay como una serie de instancias donde uno se pregunta, a ver, ¿se escucha a los urbanistas realmente al momento de planificar o no? Esto es un ejemplo de cómo se proyectan las cosas. ¿Eso es tan real o no?
No, a los urbanistas, aquellos que están trabajando, digamos, para las reparticiones públicas que finalmente toman las decisiones, y otros asesores de renombre que normalmente son escuchados, bueno, ellos sí tienen una responsabilidad y tienen una cierta influencia. Pero el problema no es ese verdaderamente. A Chile no le faltan buenos profesionales, pero a Chile le falta un cambio radical en la manera de pensar la proyección de la ciudad. Y esa manera radical, esa deuda histórica que nosotros tenemos y que yo calculo en un desfase de unos 40 años con el mundo industrializado, ¿no?, es sentar a la mesa obligatoriamente, con altura de mira y con esperanza, digamos, y optimismo, por así decir. Y me imagino que lejos, ¿no?, de la contingencia política y de los cruces. Sin duda, sabiendo que esto es a larga también data, es un tema. Sentar a la mesa a los inversionistas privados, que muchas veces participan, digamos, hoy en día en nuestro sistema de concesiones, por ejemplo, participan, al Estado, que es el mandante, ¿no?, a los diseñadores, que normalmente son una pata, digamos, aparte y a representantes de la ciudadanía. Eso, como yo digo, estamos desfasados en esa manera de pensar en unos 40 años con respecto a los procesos de diseño urbano en Europa Occidental primero y en los Estados Unidos. Pero ¿por qué estamos atrasados, Sebastián? Yo sé que tú fuiste el curador de la última Bienal de Arquitectura, le pusiste el nombre, la ciudad para los ciudadanos, pero pareciera que nosotros los ciudadanos somos los que no hemos entendido que la ciudad es para nosotros. Y yo pienso en lo que sabemos de educación. La educación es una parte importantísima, pero de las aulas en general vamos a salir a los 25 años, si es que fuimos universitarios. La salud, con el favor de Dios, uno puede no enfermarse, y sin embargo la ciudad es algo que con lo que nos cruzamos, donde vivimos cada día de nuestra existencia, y pareciera ser una última importancia en nuestro ideario mental. Sí. ¿Por qué? ¿Falta que ustedes alcen la voz, que nos hagan más conscientes a nosotros? No, yo creo que la democracia como concepto no es espontánea, y por lo tanto los estados y los gobiernos, en consecuencia, tienen la responsabilidad de promoverla. Los estados más modernos promueven la democracia interna, ¿no?, la democracia participativa, consultiva. Un caso que yo conozco bien es la democracia participativa en comunidades locales en ciudades norteamericanas, porque me tocó trabajar en municipios, en un municipio importante hace años atrás. Y los recursos que se ponen a disposición del Estado para educar a la población, para invitar a la población, para animar a la población a participar, aparte de que esos procesos son obligatorios por ley, ¿no?, pero para darle cumplimiento a esa ley y para que el proceso resulte bien y valga la pena, hay que informar a la ciudadanía con mucha anticipación, poner toda la información a favor y en contra de ciertos temas a la vista del público para que puedan tomar una decisión informada, y finalmente hay que tener los espacios adecuados, los procedimientos adecuados para que todo el mundo, como dije antes, se siente en una mesa y terminen negociando, porque eso es lo que ocurre realmente, se negocia, se tranza, ¿no?, y al final de todo esto sale algo que, si bien no era tal vez lo que una parte u otra parte se habían imaginado originalmente, es algo que sí deja medianamente satisfechos a todos. Y aquí viene lo más importante: cuando todos quedan medianamente satisfechos, todos se hacen cargo para el futuro de lo que se hizo. Se apropian, ¿no? Entonces hay un sentido de legitimidad, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido finalmente de orgullo ciudadano, que es probablemente lo que más falta nos hace en las ciudades chilenas. Porque cuando no hay orgullo ciudadano, no hay preocupación, hay descuido, hay vandalismo como casi diría yo una expresión cultural, como ocurre en Valparaíso, o como ocurre en ciertas zonas de Santiago, ¿no? Bueno, estamos en un año electoral, quizás un buen momento para interpelar también a nuestras autoridades en estos temas, y cuando tomemos decisiones a final de año, bueno, tomemos en cuenta la visión que tengan las autoridades que vamos a elegir sobre estos temas que, como descubrí, imagínate el descubrimiento, pero nos afectan día
día a día, desde que nacemos hasta que morimos. Y donde el tema de las proposiciones de líneas del metro y todo eso afloran, igual que otros tipos de nuevas líneas de los buses, en fin, populismo, como se le llama, pero que en otros lados se maneja mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias.